las misteriosas cintas del caso Alcácer, aquellas grabaciones de las que Juan Ignacio Blanco y Fernando García afirmaron haber tenido conocimiento y que, según ellos, contenían pruebas capaces de cambiar por completo la versión oficial del crimen más escalofriante de España. Durante años, se habló de ellas como una leyenda urbana, un rumor imposible de comprobar, pero nuevas revelaciones apuntan a que las cintas existieron y llegaron a manos del propio Ministerio del Interior. Lo que, supuestamente mostraban era tan perturbador que su sola mención generó miedo, censura y silencio. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que esas cintas son reales? ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos una grabación capaz de derrumbar toda una verdad oficial? Cuéntanos en los comentarios o comparte tus teorías sobre este capítulo del caso Alcácer. No te pierdas ningún detalle de esta temporada especial. Suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campanita y deja tu like para seguir explorando los secretos más ocultos de la historia. Vea nuevas revelaciones sobre las misteriosas cintas del caso Alcácer. Estas son las cintas que, según Juan Ignacio Blanco y Fernando García, podrían cambiar por completo todo lo que sabemos sobre el crimen más oscuro de España. Durante décadas, estas grabaciones fueron consideradas una leyenda urbana, un rumor, algo que muchos preferían llamar invención. Pero ¿qué pasaría si les dijera que existen pruebas de que estas cintas no solo son reales, sino que incluso fueron entregadas directamente al Ministerio del Interior? Hoy se adentrarán en una historia de secretos, chantaje y silencio. Una historia que sigue vigente más de 30 años después. Todo comienza una noche cualquiera en Catarroja, Valencia. El reloj marcaba poco más de las 11, cuando sonó el teléfono en casa de Fernando García. El padre de Miriam se puso a tocar. Era una hora inusual para recibir llamadas. Al otro lado de la línea, una voz familiar, la del cura del pueblo, le pidió a Fernando que saliera de casa inmediatamente, pues tenía que entregarle algo personalmente. Fernando dudó un instante, pero la curiosidad y el peso de semanas de angustia pudieron más. Llamó a Juan Ignacio y, sin decir mucho, simplemente ordenó: «Sal, tenemos que salir». La iglesia estaba a pocos metros. Aquella noche el aire era frío y denso, y algo parecía fuera de lugar. Fernando entró solo, como le había pedido el párroco. Unos minutos después, salió con un sobre en las manos. Dentro, una cinta de vídeo. Un objeto sencillo, sin etiquetas ni marcas, pero que guardaba un secreto capaz de estremecer al país entero. El contenido de aquella grabación, como Juan Ignacio relataría más tarde, mostraba algo imposible de ignorar. Dos de las chicas, Miriam y Toñi, en camillas, mientras hombres enmascarados realizaban pequeñas incisiones con bisturíes bajo la iluminación del hospital. Pero lo más aterrador no era la violencia en sí, sino aparecían en las imágenes. Rostros familiares, personas con poder e influencia en la España de los años 90. A partir de ese momento, el caso Alcácer dejó de ser simplemente un crimen horrendo. Se convirtió en una conspiración de alto nivel, una red donde se entrelazaban política, religión y poder. Fue por entonces cuando comenzaron a circular rumores sobre ritos, ceremonias ocultas y grabaciones prohibidas. Las imágenes, junto con las fotografías forenses y las autopsias dudosas, conformaban un enigma que muchos preferían no resolver, porque cuanto más se acercaban a la verdad, más peligroso se volvía el camino. Juan Ignacio siempre repetía que esta cinta era suya, seguro debido a un documento que no podía desaparecer, un recordatorio para los poderosos de que sabía demasiado. Él y Fernando afirmaban que no buscaban fama ni dinero, solo justicia, pero cuando se desafía al sistema, el precio suele ser alto. El periodista comenzó a ser perseguido, difamado y amenazado. Fernando fue multado, juzgado y silenciado. El programa Esta noche cruzamos el Mississippi, donde estas revelaciones llegaron al público, fue retirado de la programación, y desde entonces, las cintas se han convertido en leyenda. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Las cintas existían, y aún existen. Fueron vistos, tocados y entregados. El propio Fernando García confirmó haber tenido uno en sus manos, incluso sin ver el contenido,
porque Juan Ignacio le pidió que no lo hiciera. Mejor no lo veas, le dijo. Va a ser nuestro seguro de vida. Esta frase, pronunciada hace más de 20 años, aún resuena entre quienes se atreven a investigar, porque, si lo que hay en estas grabaciones es real, no estamos hablando solo de un delito, estamos hablando de un encubrimiento estatal, y es precisamente ahí donde reside el verdadero terror de este caso. No el horror de las imágenes, sino el miedo oculto en el silencio. Porque si las cintas se están guardando, alguien las está guardando, y si nadie las muestra, es porque lo que revelan podría destruir reputaciones, derrocar gobiernos y exponer el lado más oscuro de una sociedad que ha optado por mirar hacia otro lado. En este episodio, analizaremos paso a paso las pruebas, los testimonios y las contradicciones que rodean estas grabaciones. Entenderemos quién las poseía, dónde desaparecieron y por qué, más de 3 décadas después, siguen siendo el secreto mejor guardado de España. Pero antes de continuar, reflexionemos sobre esto. Si tuvieras en tus manos una cinta capaz de cambiar la historia, ¿tendrías el valor de mostrárselo al mundo? Era una noche de un silencio inquietante en Catarroja, una de esas noches en que hasta el viento parece dudar. La casa de Fernando García, padre de Miriam, permanecía sumida en una melancolía constante desde la desaparición de las niñas. Eran casi las 11 cuando el teléfono rompió el silencio con un timbre seco, inesperado e insistente. Fernando, sorprendido, contestó. Al otro lado, una voz baja y tensa. Era el cura del pueblo. Le dije que necesitaba verlo con urgencia, que tenía algo entre manos que ya no podía guardar, un secreto que solo él debía confiarle. El corazón de Fernando se aceleró. En aquellos días, cualquier llamada fuera del horario habitual podía significar una pista, una nueva esperanza o algo mucho peor. Sin decir palabra, Fernando colgó el teléfono y se volvió hacia Juan Ignacio Blanco, quien se hospedaba en su casa para ayudarlo con las investigaciones. «Juan, vístete, tenemos que salir», me llamó el párroco, dijo con voz firme, pero cargada de incertidumbre. Salieron rápidamente, cruzando las estrechas calles del pueblo bajo la tenue luz de las farolas. El camino a la iglesia no duró más que unos minutos, pero durante ese trayecto, el silencio entre ambos fue tan denso que pareció un presagio. Fernando entró solo, como le había pedido el sacerdote. Juan se quedó afuera, observando la oscura entrada de la iglesia, donde la sombra de la campana se movía lentamente con el viento. Unos minutos después, Fernando reapareció. Estaba pálido, con los ojos llorosos y las manos temblorosas. Llevaba un sobre de papel amarillento, sellado con cinta adhesiva. «Me lo dio», murmuró. Dentro, una cinta de vídeo. Ninguna explicación, ninguna carta. Solo ese objeto silencioso, que parecía palpitar con un peso invisible. Al llegar a casa, Fernando dijo que el sacerdote había recibido el sobre, bajo el secreto de confesión, entregado por alguien que juró haber visto el contenido y que temía por su vida. Días después, Juan Ignacio Blanco relataría en entrevistas lo que, según él, aparecía en aquella grabación. 2 de las niñas, Miriam y Toñi, acostadas en catres. A su alrededor, hombres con batas de laboratorio realizaban pequeñas incisiones con bisturíes. No se oían gritos, solo el sonido metálico de los instrumentos y murmullos ahogados. Las imágenes eran oscuras, de baja calidad, pero suficientes para identificar detalles inquietantes, anillos caros, relojes de oro y, lo más perturbador, caras reconocibles, figuras con poder político, económico y social, personas que, según Blanco, jamás serían alcanzadas por la justicia. Estas descripciones conmocionaron al país y encendieron una llama que jamás se ha extinguido. Allí nació el lado más oscuro del caso Alcácer, la hipótesis de que las niñas no fueron meras víctimas de un crimen brutal, sino de algo ritualístico, premeditado, con intenciones incomprensibles. La combinación de las imágenes de la cinta y las fotografías de las autopsias, en especial las mencionadas por el doctor Frontela en el segundo examen, conformó un mosaico aterrador. Los expertos comenzaron a sugerir que se trataba de, aquí, una ceremonia envuelta en redes de poder. Juan Ignacio, consciente del peligro que corría, hizo algo que cambiaría para siempre el curso de la investigación. Declaró públicamente que la cinta era suya.
Seguro de Vida dijo que jamás lo divulgaría, pero que existía, y que si algo le sucediera, habría copias a vientos y no buen recaudo. Afirmó que no estaba dispuesto a morir en silencio, pero también sabía que revelarlo todo significaría una sentencia de muerte. Este cinturón, dijo, es prueba de que el mal tiene nombres y apellidos, pero también de que la verdad cuesta vidas. Para Fernando García, el descubrimiento se convirtió en una carga insoportable. Él mismo confirmó haber visto la cinta, pero nunca su contenido, porque Juan Ignacio le aconsejó que no lo hiciera. No la veas, le habría dicho. No lo soportarías. Esta frase marcaría para siempre la línea divisoria entre el horror conocido y el desconocido. Desde entonces, la cinta se ha convertido en una sombra constante en la historia del caso, un símbolo de poder, miedo e impunidad. A partir de ese momento nada volvería a ser igual. El caso Alcácer ya no era solo un crimen, era un campo de batalla entre la verdad y el silencio, entre la justicia y el poder. Y lo que antes parecía una simple cinta de vídeo se convirtió en la pieza más peligrosa de todo el rompecabezas. Una cinta que, según dicen, aún existe, oculta, esperando el momento adecuado para revelar lo que muchos han optado por olvidar. La cinta ya no era solo un misterio, era una bomba a punto de estallar. Tras días de deliberación, Juan Ignacio Blanco y Fernando García tomaron una decisión que cambiaría para siempre el curso del caso Alcácer. Llevarían la grabación al corazón del poder, directamente al Ministerio del Interior. El viaje fue discreto, casi clandestino. Ningún periodista, ningún amigo cercano sabía lo que iban a hacer. Ambos sabían que no había vuelta atrás. La cinta, a la que Juan Ignacio llamaba su seguro de vida, sería entregada junto con documentos, informes y pruebas paralelas que contradecían por completo la versión oficial. La esperanza era simple y desesperada, que el gobierno, ante semejante evidencia contundente, por fin buscara justicia. Llegaron al ministerio con semblante sereno, pero dentro, el miedo era palpable. Años después, Fernando recordaría que, al entrar en el edificio, sentía el peso de cada paso, como si cargara sobre sus hombros las voces de las 3 niñas. La delegación fue recibida por representantes directos del ministro. No había cámaras ni registros públicos, solo una reunión silenciosa y formal donde Fernando entregó personalmente el material. Entre los documentos estaba la cinta original. Juan Ignacio permaneció en silencio durante casi toda la reunión, observando los rostros impasibles de los hombres de traje que, según él, ya sabían perfectamente lo que estaban recibiendo. Poco después todo cambió. El teléfono de Fernando dejó de sonar y las puertas que antes se habían abierto comenzaron a cerrarse. Ninguna respuesta del ministerio, ninguna confirmación del análisis, ningún informe. Era como si el sistema se hubiera tragado la cinta. Blanco, siempre incisivo, denunció públicamente que la investigación había sido silenciada y que las pruebas presentadas nunca más se volvieron a ver. Fernando, a su vez, empezó a comprender las consecuencias: persecución judicial, multas multimillonarias y la pérdida total de toda credibilidad ante los medios. Desde ese momento, la figura del padre que buscaba justicia fue transformada por la prensa en la de un hombre obsesivo, delirante, influenciado por teorías conspirativas. El sistema no solo silenció la verdad, sino que destruyó la reputación de quienes intentaron revelarla, y el golpe final llegaría poco después. En televisión, el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, conducido por Pepe Navarro, se convirtió en un refugio para las denuncias que nadie más quería escuchar. Allí, Juan Ignacio y Fernando hablaron de las cintas, los rituales y la corrupción, pero el precio de la exposición fue altísimo. Presión política, amenazas directas y multas astronómicas comenzaron a caer sobre el canal y sus colaboradores. El programa fue suspendido repentinamente sin explicaciones públicas convincentes. Juan Ignacio enfrentó demandas que lo arruinaron económicamente. Fernando, padre de Miriam, se vio obligado a pagar multas multimillonarias, castigos que aún lo persiguen. Era un punto de no retorno. El poder había hablado y su mensaje era claro: silencio. Ningún periodista se atrevió a publicar las grabaciones. Ninguna emisora se atrevió a tocar el tema.
e incluso quienes intentaron rescatar partes de la historia fueron rápidamente censurados o ridiculizados. La cinta, el objeto físico que podía cambiarlo todo, desapareció en manos de las instituciones que debían protegerla. Desde entonces, nadie la ha vuelto a ver, y aquí surgen las preguntas que, 3 décadas después, siguen sin respuesta. ¿Por qué desaparecería una prueba tan decisiva? ¿Quién se beneficia del silencio? Si existía una grabación capaz de revelar a los verdaderos culpables, ¿por qué el Estado decidió ocultarla? ¿Por qué ningún medio de comunicación, ningún político, ningún fiscal solicitó su reapertura? ¿Qué tenía de tan peligrosa esa grabación que justificara el exterminio público de todos aquellos que osaron mencionarla? Quizás la respuesta resida en el miedo mismo, miedo a tocar lo que está por encima de la ley, miedo a desafiar los nombres que sustentan el poder, porque, desde el momento en que esa cinta cruzó las puertas del Ministerio del Interior, la verdad dejó de ser un camino, se convirtió en una condena. Juan Ignacio y Fernando lo sabían, y aún así, eligieron seguir adelante, solos, perseguidos, pero convencidos de que el silencio sería lo mismo que enterrar a sus hijas por segunda vez. Cuando salieron a la luz los archivos oficiales del caso Alcácer, comenzó a gestarse un descubrimiento desconcertante. No existía ninguna prueba biológica que incriminara directamente a Miguel Ricart y Antonio Anglés, ni rastro de ADN, ni un solo cabello, ni una sola gota de sangre que los vinculara científicamente con las niñas. La versión oficial se basaba casi exclusivamente en testimonios contradictorios, confesiones obtenidas en circunstancias dudosas y un procedimiento judicial defectuoso. Para muchos, eso bastaba, pero para Fernando García y Juan Ignacio Blanco, aquello era solo el comienzo de una farsa cuidadosamente elaborada. Sabían que algo no cuadraba, la historia no tenía sentido. En grabaciones de radio y antiguas entrevistas, Juan Ignacio declaró claramente: lean el resumen, no hay pruebas, no hay nada. Él y Fernando pasaron meses inmersos en los expedientes del caso y descubrieron omisiones absurdas, autopsias incompletas, informes forenses contradictorios y fotografías que desaparecieron de los archivos. Cuando el doctor Frontela realizó la segunda autopsia, encontró detalles perturbadores, rastros de cortes post-mortem, fibras y cabellos que no pertenecían a las víctimas y marcas que no coincidían con la escena descrita por la policía. Todo apuntaba a un crimen más complejo, cometido por más personas y posiblemente encubierto desde el principio. Con cada nueva pista, la versión oficial se desmoronaba, y cuanto más profundizaban, más peligrosa se volvía la investigación. Juan Ignacio empezó a recibir amenazas, Fernando fue desacreditado públicamente, y muchos de los documentos obtenidos desaparecieron misteriosamente. La idea de que el caso Alcácer había sido manipulado dejó de ser una teoría marginal y se convirtió en un eco que resonaba entre periodistas, investigadores independientes e incluso antiguos policías. Había algo que nadie quería que saliera a la luz, algo más grande que 2 criminales fugitivos. Entre los círculos de investigación alternativos, comenzó a circular una hipótesis escalofriante. Las niñas habían sido víctimas de un ritual organizado por personas poderosas con conexiones políticas y económicas dentro y fuera de España. Las descripciones de la cinta, junto con las pruebas forenses y la brutalidad del crimen, reforzaron la sospecha de un propósito que iba más allá de la violencia. Una ceremonia macabra, quizá, grabada como forma de chantaje o placer morboso. Las cintas, entonces, dejaron de ser meras pruebas de un crimen y se convirtieron en símbolos de impunidad, instrumentos que revelaban la corrupción de las élites y el lado oculto del Estado. Fue entonces cuando Juan Ignacio formuló la pregunta que nadie se atrevió a responder: si esas cintas vieran la luz, ¿caería el gobierno español? Una pregunta que aún resuena, como una amenaza y una advertencia, porque si el contenido de estas grabaciones realmente revela lo que se dijo, rostros reconocibles, políticos, empresarios, miembros de la aristocracia, y quizá incluso de otras naciones, el impacto sería devastador. Imaginen a toda España enfrentándose a la idea de que su crimen más famoso fue manipulado desde dentro, que los culpables nunca fueron llevados ante la justicia y que la verdad
fue ocultada bajo llave por conveniencia política. Pero la verdad tiene un precio, y a veces ese precio es la estabilidad misma de una nación. Este es el dilema moral que plantea el caso Alcácer, la búsqueda de justicia frente al colapso del país. Revelarlo todo implicaría enfrentarse a décadas de corrupción, destruir instituciones y desenmascarar a personas con suficiente poder como para arruinar a cualquiera que lo intentara. Guardar silencio, en cambio, significaba aceptar que 3 niñas fueron sacrificadas y que sus asesinos permanecieron impunes. Fernando García vivió atrapado en este dilema. Durante años, repitió que no buscaba fama ni reconocimiento, solo quería saber la verdad sobre lo que le hicieron a su hija. Pero en su búsqueda de respuestas, se topó con un sistema que prefería el silencio. Juan Ignacio, quien se convirtió en su voz y su aliado, pagó el precio con su salud y su reputación. Ambos sabían que si las cintas existían y se mostraban, el impacto sería irreversible. Quizás no solo caería el gobierno, sino que España misma se derrumbaría bajo el peso de la verdad. Y aquí surge la pregunta que perdura en el tiempo, como una herida abierta. ¿Vale más proteger un país o hacer justicia por 3 niñas inocentes? Si esa decisión estuviera en tus manos, ¿qué elegirías? ¿El silencio que mantiene el poder en pie o la verdad que podría derribarlo? Durante más de 30 años Fernando García cargó con un peso que ningún padre debería soportar. No solo el dolor de perder a su hija, sino también la carga de enfrentarse a un sistema que parecía diseñado para silenciar, no para proteger. No era investigador, ni político, ni periodista. Era simplemente un hombre común, impulsado por una necesidad visceral de justicia. Dormía poco, vivía para el caso, y dedicó cada día de su vida a gritar lo que tantos intentaban ocultar. Su rostro envejeció, su voz se volvió ronca, pero nunca se rindió. Fernando se convirtió en un símbolo de una lucha solitaria, enfrentando al poder con tan solo su valentía y el recuerdo de Miriam. E incluso cuando lo tachaban de loco, de conspirador o de oportunista, él continuó, porque quienes pierden a una hija no buscan fama, buscan respuestas. A su lado, hasta el final, estuvo Juan Ignacio Blanco, el periodista que lo dejó todo, carrera, comodidad y reputación, para apoyar a este padre devastado. Juntos, formaron un dúo singular, corazón y mente, sentimiento y lógica. Juan Ignacio creía que la verdad era una obligación moral, incluso si el precio era alto, y lo pagó. Fue perseguido, demandado y ridiculizado hasta el extremo. En 2019, falleció sin ver resuelto el misterio, llevándose consigo secretos que tal vez nunca se revelen. Su muerte dejó un profundo vacío, no solo en Fernando, sino en todos aquellos que aún creen que el caso Alcácer esconde algo más de lo que se ha demostrado. Como él mismo dijo, no le temo a la verdad, le temo al silencio. Hoy, más de 3 décadas después, el caso sigue resonando. Los culpables oficiales ya no convencen a nadie. Las preguntas se multiplican, como sombras que se resisten a desaparecer, y la cinta, esa cinta, sigue siendo el enigma central. Fernando confirmó tantas veces haberla visto en sus manos, tantas ocasiones en las que Juan Ignacio afirmó tener una copia, que negar su existencia parece inútil. Las cintas existen, pero ¿dónde están? ¿Fueron destruidas? ¿Están ocultas bajo la protección de algún poderoso? ¿O acaso, en alguna caja fuerte olvidada, aguardan el momento oportuno para cambiar la historia? Cada pista perdida, cada documento oculto y cada silencio impuesto no hacen sino reforzar una verdad incómoda. Hay algo que alguien no quiere que el mundo sepa, y mientras esa verdad permanezca enterrada, el caso Alcácer seguirá siendo una herida abierta en la conciencia de España. Fernando García, con su voz cansada, aún cree que algún día todo saldrá a la luz. No busca venganza, busca justicia. Una justicia que el tiempo y el poder le han negado, pero que quizá la memoria colectiva aún pueda reclamar. Y ahora, es tu turno de reflexionar. ¿Crees que algún día saldrán a la luz esas cintas? ¿Quién las guarda? ¿Y por qué? Deja tu teoría en los comentarios. Comparte este video para que la verdad no muera en silencio y mantenga viva la memoria de Miriam, Toñi y Desiree, porque mientras haya quien pregunte, la historia del caso Alcácer seguirá viva,
aunque los poderosos intenten enterrarla una y otra vez. Suscríbete a Resolver el Pecado Enigma, activa la campanita y acompáñanos en esta búsqueda interminable de justicia y verdad. Porque, como decía Juan Ignacio Blanco, el silencio protege a los culpables, pero la verdad siempre encuentra la forma de volver.